de la tarde. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Este es el Tribunal de la Tarde. Le damos la más cordial bienvenida a la politóloga Rosario Espinal, que está con nosotros. Muy propicia y muy atinada esta participación a ley de unas horas de haber concluido este proceso electoral. Rosario, buenas tardes. Un placer tenerla. Buenas tardes. ¿Cómo evaluamos este proceso a unas horas de ya prácticamente 2 días de terminado esta situación electoral? ¿Cuál es la visión de la politóloga Rosario Espinal de estas elecciones pasadas? Bueno, lo primero es que hay muchos evaluadores. Hay demasiados evaluadores. Y opinólogos. Ajá. Y cada quien dice lo que quiere en función de lo que quisiera, de lo que no quisiera. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Entonces... la visión suya, ¿qué experiencia nos deja? La visión mía es que uno no le puede prestar atención a tanta gente opinando, porque la mayoría de la gente lo que está es especulando en un sentido u otro. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho, claro está, a decir lo que quiera. Pero yo pienso que lo más que podemos decir en este momento es algo sobre el proceso electoral. Todo está abierto, viene un nuevo gobierno el 16 de agosto, hay que esperar que se instale. Yo veo gente ya poniéndole presión al gobierno, como si ellos son los que van a gobernar. Gobernar es muy difícil, es muy fácil hablar. Hay mucha gente que habla, pero hablar es muy fácil, gobernar es muy difícil. Son muchos grupos diversos, son muchos intereses, todo el mundo tratando de que se haga lo que quiere ese grupo o esa persona. Gobernar es muy complejo. Este país, aunque la gente se queja bastante, y es bueno quejarse, yo no tengo problema con eso, pero la queja irracional también genera mucho pesimismo. Yo he viajado mucho, he trabajado con muchos académicos importantes en el mundo, y la gente lo que supone que aquí vivimos en la caverna, porque un país pequeñito, en una isla del Caribe, donde no se sabe mucho lo que pasa y demás. Y yo pienso que aquí, a pesar de todos los problemas que hay, se ha mantenido bastante estabilidad. Echar para atrás siempre es muy riesgoso. Hay que tener cuidado, hay que avanzar, hay que echar adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es algo totalmente normal, que un partido con 16 años en el poder, que es bastante para cualquier partido, un partido con 16 años en el poder es derrotado por otro partido. Ese partido... La última vez, con el perdón de Mildred y de Vianey, que conversamos, usted auguraba un mejor posicionamiento para el partido en el poder porque tenía el poder, valga la redundancia. Era el partido oficialista que concentraba prácticamente los recursos, los militares, la policía, la misma presión de la Junta hacia la Junta Central Electoral. ¿Qué le sorprendió de estos resultados finales? A mí lo que más me ha sorprendido es que hubo una abstención muy grande, y esa abstención no es explicable solo por el COVID, porque esa abstención a quien afectó fue al PLD. Es decir, la gente, el PLD, cuando comparamos el flujo de votantes en el 2016 y el flujo de votantes ahora, no es solamente que bajó mucho, o sea, va a haber una abstención altísima en relación con años anteriores, pero uno asume que si es por COVID, la abstención se distribuye entre las... Pero no es así. El PRM aumentó un poco su caudal, unos 400,000 votos más que en las elecciones del 2016, pero el PLD
bajó en más de 1 millón de votantes. Es decir, gente que votó por el PLD en el 2016 y que no aparece, o sea, no fue a votar, simplemente no fue a votar. No, ni por Leonel. Incluso si se le suma al PLD los votos de Leonel, todavía el PLD se queda muy por debajo de la cantidad de votantes que acudió en el 2016 a votar por el PLD. O sea, aún sumando los votos de Leonel. Entonces, ahí se produjo una abstención muy grande en la masa votante del PLD. ¿Por qué? Bueno, ahí se pueden presentar varias explicaciones. No voy a entrar en eso necesariamente por el tiempo, pero eso es llamativo. Realmente, con una abstención de 47%, que es lo que va a quedar más o menos, como decía, uno puede decir fue el COVID, y el COVID debe tener algún impacto, indiscutiblemente, pero es más complejo cuando uno comienza a ver los números de los votantes y cómo la gente que no fue a votar fue gente que fue a votar en el 2016 por el PLD. El PLD tiene que reflexionar sobre eso, si fue que ellos no hicieron su trabajo, si fue que la gente sintió que el PLD ya no tenía posibilidad de ganar en los últimos días y decidió no exponerse porque ya no le veía mucho sentido, si fueron las encuestas que tuvieron un impacto. O sea, ¿qué pasó que la gente no fue a votar? Que sí fue a votar, porque no es una elección donde la gente que votó por el PLD ahora votó por el PRM, no es eso, porque eso uno viera los cambios, o la gente no fue aquí, pero fue al otro a votar, no es eso, porque el PRM no aumentó tanto en relación con el declive tan grande del PLD. Hubo una declaración suya que impactó en la última semana, decía: si los pobres van a votar, habrá una segunda vuelta. Y también voy a utilizar esta y otra que se dio hace unos meses, que se hablaba de los popis y los guaguaguá. Los popis como la clase social más económica, más alta, y los guaguaguá una clase económicamente más deprimida. ¿Pudiera pensarse que un efecto social se impuso en estas elecciones? Bueno, indiscutiblemente las capas medias urbanas tenían más motivación para ir a votar, porque ese es el fuerte, que es lo que yo he argumentado. O sea, hay una segmentación de clase donde la clase media urbana, que votó por el PLD durante todos estos años, porque la idea ahora de que el PLD está ahí por una supuesta dictadura es falsa. O sea, el PLD está ahí porque cantidad de gente votó por el PLD durante todos estos años. Y por eso ellos tenían mayoría congresional, porque la gente votaba por sus candidatos. A partir del 2017 se produjo una ruptura. Las capas medias comenzaron a sentir mucha indignación con la corrupción y le dieron la espalda al PLD. Se opusieron incluso abiertamente al PLD y encontraron cobija en el PRM para votar por el PRM. Entonces, ese voto de capa media urbana, esos 400,000 votos más que recibe el PRM, yo supongo, no tengo un análisis de clase de esos votantes, pero es probable que fueran básicamente de ese sector social que se activó en los últimos años y encontró en el PRM la alternativa para enfrentar la corrupción que le ha indignado. Entonces, en ese sentido, el PRM llega con un fuerte aval de la clase media urbana, un fuerte aval de la clase media urbana. Y ese va a ser un punto, digamos, de presión que el PRM va a tener desde el gobierno para responder a las demandas de esa clase media. Sí, esa es su base de apoyo. Sí, pudo haber pasado, Rosario, que precisamente ese 1 millón de votos que obtuvo el PLD y que perdió ahora, ese 1 millón de votos, fue provocado, la pérdida de estos votos fue provocado por la falta de confianza que
comenzó a generarse en el PLD a partir de la ruptura del partido? Podría ser un efecto de la ruptura. Yo pienso al final los votantes hacen una evaluación por más, digamos, por menos nivel educativo que tengan. Los votantes hacen una evaluación. Y yo pienso que lo que sucedió fue que muchos de esos votantes dijeron, bueno, ya el PLD no va a ganar, ¿para qué me voy a ir a exponer a votar? Sea por la división, sea por las encuestas, sea por lo que sea, por la razón que fuera, para explicar eso, porque como dije anteriormente, no es que ellos pasaron del PLD al PRM, no, son votantes que no fueron a votar. Entonces, para explicar eso, pienso que hay siempre una evaluación de lo que sucedió, porque si hubiesen sido de Leonel, van y votan por Leonel. Claro. O sea, ellos ni fueron a votar por Leonel, ni fueron a votar por el PLD, simplemente decidieron no votar. Yo en varias ocasiones, y Mildred y Vianey son testigos, yo decía aquí en este espacio que la única forma que el PLDista de la base, que es el macro, ¿no? Que es el grueso del PLD, tenía para preservar sus empleos, era yéndose a votar por Leonel Fernández de manera masiva, porque como quiera iban a ir para afuera, no lo entendieron y ahora se dan con esa triste realidad. ¿Qué pudo incidir en el PLDista que no vio más allá de la curva y que no pudo ver que Gonzalo Castillo no iba a ganar las elecciones? ¿Qué pudo incidir en esto, en este tipo de gente? Porque yo no creo que esa gente es PLDista propiamente. Yo pienso que los PLDistas que tienen un empleo, que son miembros de un comité político, esa gente fue a votar. El problema no es ese. Yo creo que esas son personas que votaron por el PLD en el 2016 y que ahora decidieron no votar. No porque son empleados públicos, porque no es que iban a decir, ok, yo soy empleado público, me quiero quedar desempleado. No, yo pienso que esas son personas que votaron por el PLD. Recuerden, Danilo Medina obtuvo 61.7 de los votos, muchísimos, en el 2016. Claro. Entonces, yo pienso que esa es una masa votante que no está articulada con el PLD, no es miembro del PLD, no es empleado público, no es nada de eso, sino que es una masa votante de personas que votaron por el PLD y que ahora decidieron no votar por nadie, por ninguna de las fuerzas políticas. Hablemos de la primera locución como presidente electo de Luis Abinader. Inicia cuando sube a la tarima la canción de fondo de Peña Gómez, ese famoso spot, siga que venga la gente. Primero la gente. Segundo, habla de la unidad felicita a quienes votaron por él y a los que no, que va a ser un gobierno de unidad y que se ha ganado el privilegio de servir. Desde el público, un fuerte grupo coreaba, los queremos presos. Como politóloga, ¿qué entiende usted que pudieran ser esos primeros elementos, ¿no?, que se vieron de una gestión del PRM? Bueno, indiscutiblemente, el movilizador del voto hacia el PRM ha sido la campaña anticorrupción. O sea, ese ha sido el foco de indignación que ha llevado a que el PRM se beneficie electoralmente. Ese tema va a seguir estando en el centro del debate. Ese tema, gente que votó por el PRM va a poner presión para que hagan algo, porque si no hacen algo, su principal tarjeta de crédito se le va a ir a pique. Entonces, para el PRM va a ser de mucha importancia hacer algo en ese campo, porque nadie votó por el PRM pensando que el PRM va a resolver los problemas de educación. Los temas de campaña no fueron educación, ni salud, ni viviendas, ni nada. Esos no fueron los temas que
La gente tampoco vota por propuesta en este país. La gente, lamentablemente, la gente no vota por propuesta. No, pero Ahora, hay temas. Generalmente hay uno o dos temas que es lo que mueve la gente. Corrupción Claro, y claro. narcotráfico. En estas elecciones, el tema movilizador, así como en el 12, un tema movilizador fue la educación, el 4% para la educación. 4%. Ese fue el tema, el 4% para la educación. Sí. Ahora, el tema de la elección fue la corrupción y la impunidad. Ese Rosario, fue el tema. En política siempre se ha dicho que se dice de todo, que el papel lo aguanta todo. Tremenda responsabilidad tiene Luis Abinader en este momento al iniciar su mandato a partir del 16 de agosto con precisamente uno de esos temas que motivó a la población a acudir masivamente a las urnas y a votar por él. Fue la promesa de nombrar un procurador general de la República independiente. Ahora, ¿hasta qué punto pudiese eso convertirse en realidad? Puesto que en términos constitucionales, el mismo presidente de la República es quien tiene la facultad de nombrar al Procurador General de la República. Al momento que se firma ese decreto, ahí mismo termina la independencia de ese incumbente, porque ya está designado por una persona, porque le agradece a esa persona. No hay tiempo para buscar un mecanismo donde esa figura pudiese salir de un consenso de la sociedad o de un organismo apolítico. No es posible por ahora, pero ¿cuál sería el detalle para Luis cumplir con esa promesa y que el pueblo pues tenga las esperanzas cifradas en que esa persona va a combatir la corrupción independientemente de quién se trate? Bueno, lo único que él puede hacer es escoger a alguien que ya tenga mucho apoyo en la sociedad para enviar la señal de que es una persona con credibilidad al margen de él y al margen de su partido. Eso él lo puede hacer, aún él nombre esa persona. O sea, el acto inaugural de nombrar una persona o el acto inicial de nombrar una persona no es tan complicado. Él encuentra una persona que esté dispuesta a asumir ese reto y sea una persona admirada en la sociedad por su trayectoria antes de llegar ahí. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Puede ser, es posible hacer eso perfectamente. Incluso hay nombres sonando ya y demás. Ahora bien, ¿cuál es el problema central? No es ni siquiera el nombramiento. El problema central es que en un país donde históricamente la corrupción es un hilo conductor del Estado dominicano, ¿dónde tú comienzas y dónde tú terminas? En las investigaciones, en las acusaciones de corrupción. Eso es una caja de Pandora y quizás para satisfacer las bases y las masas pueden llevar 2 o 3 juicios, 5, 10, pero no pueden llevarse a toda la clase política prácticamente, o sea, o a las cabezas de todos los partidos políticos, porque santos no hay en muchos lugares en la política. Y no solamente eso. Si aquí abren esa caja de Pandoras a nivel político, tienen que abrir la caja de Pandoras a nivel privado, de grupos empresariales, porque los políticos no se benefician por su cuenta nada más, los políticos se benefician también en conjunto con grupos privados. Entonces, hay corruptos y corruptores. Entonces, la caja de Pandoras, vamos a ver si la abren, cuánto la abren, con cuánto se satisface la gente, sobre todo la gente que en este momento está soñando con que aquí se va a resolver el problema de la corrupción. No, y el mismo accionar del presidente de la República en los casos que se presenten. O sea, si no va a inmiscuirse o va a entorpecer las investigaciones que pudiese hacer esa...
Aún el presidente no se involucre, aún ese procurador o procuradora tenga cancha abierta para hacer las investigaciones, el asunto es dónde se comienza y dónde se termina. Es el gran reto en todos los países. Lo que yo estoy diciendo no es por República Dominicana. Claro, tú siempre puedes tomar la decisión de coger 2 o 3 casos simbólicos y decir, bueno, yo voy a tratar estos casos porque son emblemáticos de corrupción y me olvido del resto. Eso es posible. Entonces hay que ver cuál es la estrategia que usaría la persona que ocupe la Procuraduría de la República para implementar eso. Y claro, cuáles son los márgenes. También está el problema de la sociedad. La gente demanda cosas. Pero aquí hay una práctica que desde que tú identificas 2 o 3 culpables, salen 1000 voces a defender esas personas. Y en un dime y te diré, pasa el tiempo y se diluyen las cosas. Y además que el efecto de apoyo de la gente a ese tipo de acción tiende a ser de corta duración, porque la gente lo que más le afecta son sus condiciones de vida para el gran público. Sí, lo que más le afecta son las condiciones de vida. Yo pienso que hay un gran reto aquí. Hay una deuda social, por un lado, hay muchos problemas, pero además hay una pandemia y hay una crisis económica. Digamos, el nivel de comodidad en que este país se encontraba en enero del 2020 no es el momento de comodidad en que se encuentra en julio, en agosto, diciembre del 2020. Estamos en momentos distintos y todo eso va a impactar el gobierno de Luis Abinader. No es que el gobierno tiene una sola agenda o un solo tema. El gobierno tiene múltiples temas que atender. Todo gobierno tiene múltiples temas que atender. En un gobierno nuevo que tiene que tener una curva de aprendizaje volando, porque la gente del PRM, que vienen, digamos, del PRD, en los últimos 34 años, el PRD solo gobernó 4 años. O sea, del 86 a ahora, el PRD solo gobernó 4 años, el gobierno de Hipólito. Luego 10 Balaguer y 20 el PLD. Entonces llega una camada de gente al gobierno que rápidamente tiene que aprender enfrentando una crisis económica y una crisis sanitaria muy fuerte. Los desafíos del país son muy grandes. Todos los que opinan deberían realmente tomar esto más en serio, porque lo que viene no es muy fácil y la gente opina con mucha ligereza. Y desde el bienestar de la clase media es muy fácil opinar. Aquí hay que corregir muchísimas cosas, incluido el tema de la corrupción. Sí, el tema de la oposición, porque el PRM va a encontrar una oposición dividida, una oposición prácticamente dividida, y tendrá Luis Abinader un gobierno a su favor, o sea, un Congreso a su favor, o sea, estará probablemente nadando por aguas tranquilas en los primeros meses de su gestión. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, como bien sabe el PLD, gobernar con una oposición dividida es fabuloso. El PLD duró 16 años corrido en el poder porque la oposición se estaba dividiendo. El reformismo se dividía cada rato, el PRD se dividió en el 2013, entonces eso le da mucha comodidad a un gobierno. De hecho, si no fuera por la crisis sanitaria y económica que hay, el PRM podría gobernar con mucha tranquilidad, dada la división del PLD. Lo que le complica al PRM es la situación que hay por la pandemia. Eso es lo que le complica mucho el escenario al PLD. Al PRM. Porque la división del PLD le es rentable, como le fue rentable al PLD la división de ellos anteriormente. El PLD tiene el reto de rearticularse como partido de oposición. Leonel Fernández va a seguir con su partidito
aspirando mientras vida tenga. Ya, eso es un hecho en la vida política dominicana. El PRM le dio un tanque de oxígeno al hacer el acuerdo, porque el PRM se sentía débil en noviembre y pensando que había una segunda vuelta, cosa que yo en diciembre dije que no iba a haber, antes de todo, el PRM, inseguro de sus posibilidades de triunfo, le da a la alianza con la gente de Leonel muchas senadurías y demás, porque el PRM temía, no se sentía seguro de su triunfo. Rosario. Ahora, el PRM tuviera muchísimos senadores propios de ellos si no hubiese sido tan inseguro en noviembre. Así el liderazgo, es. Rosario, el liderazgo en el caso... perdón, Dionisio, en el caso específico del liderazgo de Danilo Medina y Leonel Fernández, luego de estos 16 años de gestión del PLD, ¿cómo lo visualiza? Mira, es muy bueno que Danilo yo oigo a la gente diciendo, ya Danilo se va del poder sin posibilidad. De nueva. ¿Por qué? Porque es un partido donde están abiertas las posibilidades. Entonces, decir el PLD está condenado al fracaso porque Danilo no se puede repostular, me parece totalmente incorrecto desde el punto de vista democrático, porque yo pienso que es bueno que eso sea así, para que él se dedique a trabajar por su partido, no por él mismo. Porque lo que Leonel ha hecho es trabajar por él mismo durante todo este tiempo, mientras Danilo fue presidente 8 años. Entonces, es importante para el PLD que Danilo se dedique, si no se quiere ir a sentar a su casa, que Danilo se dedique a trabajar a favor de un fortalecimiento del PLD para que aquí haya realmente un bipartidismo. Y el futuro del actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, o es candidato ya, Gonzalo Castillo, con toda esta situación que vivió, una persona que no pudo decirle a la sociedad, miren, yo estoy preparado para gobernar, yo voy a asistir a todos los debates donde se requiera yo presentarme, todas esas limitaciones y todo el esfuerzo que incluso hizo el presidente de la República, el dinero que se gastó y no pudo crecer hasta por lo menos llegar a una segunda vuelta. ¿Cuál es el futuro que le depara? Bueno, yo no sé lo que él va a hacer. Él tiene la decisión o sea, él tendrá que decir, ya yo tuve esa experiencia, fabuloso, no me interesa seguir en eso. Hay políticos que hacen eso y hay políticos que no. Hay políticos que dicen, bueno, yo intenté una vez y hay mucha gente que intenta una vez y fracasa la primera vez y va a intentar otra vez. Danilo Medina perdió en el 2000 y le llevó hasta el 2012 para llegar a la presidencia. Se pasó 12 años sin poder llegar. Sí, pero producto diferente. Yo no sé lo que él va a hacer. Yo no sé, no tengo ninguna información sobre qué va a hacer Gonzalo Castillo. Pero si él decidiera mantenerse, él tendría que competir con otros PLDistas que seguramente van a comenzar a aspirar para cuando llegue el momento. Y las posibilidades del PLD también van a depender de cómo le vaya al PRM. Si el PRM hace un buen gobierno, entonces el PRM se va a reelegir en 4 años. Si el PRM hace un mal gobierno, es bueno que haya un partido listo
para entonces poder ascender al poder. Al país le hace bien tener un sistema de partidos con 2 o 3 opciones, no 30 como hay, pero sí con 2 o 3 opciones fuertes que sean competitivas. La democracia necesita eso. El PLD gobernó tanto tiempo, en parte, porque aquí no había oposición, porque se dividieron. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a la politóloga Rosario Espinal por haber estado con nosotros. De verdad que es un placer haberla tenido aquí en el Tribunal de la Tarde. Es momento de despedir, invitándolas a que nos acompañen mañana de 4 a 6 de la tarde en otro Tribunal de la Tarde. Continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Los dejamos con Jochi Santos y El Mismo Golpe.